Antes que nada, quisiera poner la predicación del culto en manos del Señor. Pues, Señor, Dios Todopoderoso, cuán grande eres tú, Señor, como hemos cantado. Bendito eres, Señor. Queremos poner este culto en tus manos, esta predicación. Te pido, Señor, tu ayuda. Que me ayudes, Señor, en mi debilidad. Que me ayudes a pesar de mi torpeza, Señor. Que yo esté escondido detrás de la cruz. Ayúdame a engrandecer tu nombre para que todos vean cuán grande eres tú, Señor. Pues pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que ablandes nuestros corazones, que seamos receptivos, que quites todo impedimento, toda barrera, Señor, que nuestras mentes estén ahora mismo pensando en ti, en tu grandeza y lo que tú has hecho en Cristo. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy quiero hablaros un poquito de astronomía. Primeramente, como el título del sermón lo dice, la luz verdadera. Este podría ser la segunda parte del primer sermón que prediqué de Juan, que se llamaba La manifestación del Creador. Y en este caso vamos a hablar de la luz verdadera que es el Señor, ¿no? ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cuán importante es ver? El Sol, que es el astro rey, por su incandescencia, produce rayos de luz. Los rayos de luz que emite el Sol nos capacitan para poder ver la realidad que nos rodea. Sin la luz del Sol, pues simplemente estaríamos ciegos. No podríamos ver nada de lo que existe a nuestro alrededor. La luz son como ondas electromagnéticas que viajan casi a una velocidad de 300 millones por metro por segundo. Es increíble. No es exactamente 300 millones, pero cerca. Esas radiaciones, cuando nuestro ojo las capta, pues puede ver todo lo que hay alrededor. Es maravilloso. Y no le damos importancia a veces, ¿no? En nuestro mundo todo lo que existe no es físico. Vivimos en una realidad que también hay cosas espirituales. Pero por nuestro pecado, por lo que ocurrió en el jardín del Edén, esas realidades están ocultas a nosotros. En este evangelio, el evangelio de Juan, en el primer capítulo, Juan nos introduce al glorioso Señor Jesucristo, llamado el Verbo de Dios, el cual transmite los pensamientos de Dios el Padre. Él es preexistente a la creación, coexistente y coeterno con Dios. Él es el autor de la creación. Él es la fuente de la vida y Él es la luz del universo. Permitidme que os dé un poquito de contexto respecto a lo que vamos a estar hablando, ¿no? El apóstol Juan, como bien dice el título de su evangelio, es el autor del mismo. Lo escribió sobre los años 90, 85-90 después de Cristo, mientras estuvo en su estancia en Éfeso. Él habla de sí mismo en tercera persona, se hace llamar a sí mismo el discípulo amado, ¿sí? Fue uno de los discípulos que más intimidad tuvo con el Señor Jesucristo. Se recostó sobre su pecho, como lo sabemos. Fue uno de los primeros que vio la resurrección de Cristo y dio testimonio de Él. Y en Él vimos, si leemos el Evangelio completo, cómo la gracia del Señor actuó de una manera muy contundente en su vida. Él tenía un carácter tremendo, era violento, era llamado uno de los hijos del trueno. Y al final fue llamado el apóstol del amor. Como la gracia del Señor cambió su vida. El apóstol Juan fue discípulo de Juan el Bautista y cuando vio al Señor Jesucristo quedó prendado por Él, por la gracia irresistible, por el llamado del Señor y lo siguió. Y su evangelio para mí es uno de los más hermosos porque podemos ver la divinidad del Señor Jesucristo. Fue escrito con un motivo. Para que creáis, como dice él en Juan 20:31,
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Me gustaría, hermanos, que me acompañaseis en la lectura, que abriéramos nuestras Biblias por Juan capítulo 1. Voy a leer desde atrás un poco, porque son pocos versículos y nos servirá de contexto para el mismo texto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios. En la lectura natural de este capítulo, Dios nos está enseñando que el advenimiento del Mesías vendría precedido por alguien que él personalmente enviaría. El Señor se encargaría de enviar a un precursor del Mesías. Para hacerlo notorio, este hecho ya lo predijo en el Antiguo Testamento, como leemos en Isaías 40, del 3 al 5, y en Malaquías 4, del 5 al 6. Tenía que ser así. Este uno era el Juan el Bautista, ¿no? Su mismo nombre ya nos dice las intenciones que tenía Dios el Padre para con su pueblo. Su nombre significa Jehová ha sido misericordioso. Y así, de esta manera, lo leemos, ¿no? Vamos a leerlo como el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo naciera lo predijo. Era un tiempo de oscuridad y tenían que tener un rayo de esperanza. Sabían que estaban en la deportación. Y el profeta Isaías dijo que cuando viniera el precursor del Mesías diría: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40, del 3 al 5. Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías y Elizabeth, la cual era pariente de María. Para corroborar que era enviado por Dios, miremos que Elizabeth era estéril. Ya fue un milagro que diera luz. Y el mismísimo arcángel Gabriel fue el que se le personificó a Zacarías estando en el templo. El mismísimo arcángel Gabriel, que está en la presencia de Dios, fue el que le avisó de que iba a ser padre. ¿Sí? Le explicó cuál iba a ser el ministerio de su hijo. El Juan el Bautista tendría unos 30 años cuando empezó su ministerio en el desierto de Judea. Él vestía con piel de camello y tenía un cinto. Se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Él llevaba el mismo atuendo que el profeta Elías. El mismo atuendo que el profeta Elías, que sale en 2 de Reyes 1:8. El mensaje que traía Juan el Bautista era de doble importancia. Por un lado, anunciaba la inminente llegada del reino mesiánico del Señor, y por otro, anunciaba la necesidad imperiosa de arrepentimiento para poder ser recibido en ese reino mesiánico. La mentalidad judía de esa época estaba muy equivocada porque ellos pensaban que iban a heredar el reino de Dios por ser judíos. Somos hijos de Abraham, estamos circuncidados, somos hijos del pacto, nosotros ya vamos a ir al reino de los cielos sin hacer nada. Ya está.
Entonces llega Juan el Bautista para trastocar todo esto. Él bautizaba a las orillas del río Jordán y su bautismo estaba relacionado con el bautismo de los prosélitos, el que se hacía para los que eran gentiles, para ser incluidos en la comunidad del pacto. Todo aquel que era gentil podía ser aceptado por ellos, ¿no? Él mismo ese bautismo era una preparación para el Mesías y él mismo lo decía con claridad. En Mateo 3:11 leemos: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En un sentido más amplio, este bautismo que hacía Juan tiene un sentido escatológico, ¿no? Por estar relacionado directamente con los requisitos para entrar en el reino mesiánico. Quiero aclarar algo, porque el bautismo que hacía Juan no era el bautismo que mandó el Señor, de bautizar a todos los que creyeran en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Era otro bautismo. Y cuando el Señor vino y ya ascendió a los cielos, todos los que creyeron en Juan el Bautista fueron rebautizados. Muchos de ellos fueron rebautizados por Pablo y otros por otros apóstoles. Juan el Bautista fue enviado por Dios mismo, con una misión concreta: ser el precursor del Mesías. Vino para guiar a un pueblo rebelde hacia la salvación. Y así lo leemos en el versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que creyesen por él. Este vino por testimonio. Aquí hay algo muy profundo dentro de lo que es ser testimonio. El papel de Juan divide la historia redentiva en dos, en antes del Mesías y después, ¿verdad? La palabra que está traducida por testimonio, en su raíz original en griego es marturia, de donde en el castellano tenemos la palabra mártir. Esta palabra tiene una connotación jurídica, es alguien que da fe, alguien que da testimonio, ¿no? Y este es el caso de Juan el Bautista. Dios envía a Juan el Bautista como a la corte terrenal para que todo el mundo vea quién es Jesucristo. Él está apuntando a Jesús y es un testigo, como si esto fuera un juicio, ¿no? Porque sabemos que habrá un juicio cuando el Señor vuelva. Tiene que haber alguien que dé testimonio. Ese era el Mesías. Yo di fe de ello. El mensaje de Juan el Bautista chocaba directamente con el pueblo judío, porque ellos tenían una tradición de rituales, de leyes. Los fariseos habían inventado un sistema de leyes que era engorrosísimo. Los judíos eran 613 mandamientos, y ellos creían que podían guardarlos. Era realmente algo imposible, ¿no? Es algo que no podía ser. Y Juan decía en su mensaje, aparte de llamar al arrepentimiento, que dicho juicio lo iba a hacer el mismo Mesías. Él creó un revuelo, porque una sociedad que estaba acostumbrada a ser ritualista, a decir yo puedo portarme mal, pero yo voy al templo, yo mato al chivo y ahí está, y yo sigo. Y ellos seguían, no había un cambio en su vida, no había una transformación. Mientras tanto, él clamaba, como leemos en Mateo 7:3, del 7 al 12, decía: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era.
recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Vemos como el Juan el Bautista fue un amplificador. Él vino a amplificar el mensaje del Evangelio. Su carácter fue justo y santo, como dice el mismo texto, a fin que todos creyesen por él. Él vino a dar testimonio con su vida, con su santidad. En Marcos 6, del 17 al 18, leemos que Juan el Bautista, al ver el pecado del emperador Herodes, el cual se casó en adulterio con la mujer de nombre Herodías, era la mujer de su hermano Felipe, y él no cayó. Él le acusó delante de todo el mundo que estaba cometiendo un pecado. Fue valiente, por amor al Señor. Y este hecho le costó la vida. Juan fue decapitado por no callar contra el pecado. El Señor Jesucristo dijo de él que él era la persona más importante que había nacido de mujer, porque él tuvo un gran privilegio. Fue el último profeta del Antiguo Testamento y el que fue el precursor, el telonero del Salvador. Él era el más grande de los nacidos de mujer para el Señor. También, a pesar de lo que él era y lo que simbolizó en ese momento, porque fue pues un fenómeno en Israel, él era humilde. Él decía de sí mismo que él tenía que menguar para que Cristo creciera. Así lo leímos en Juan 3:30. Realmente su vida fue un ejemplo de santidad y de amor por Dios. El testimonio es algo objetivo. El testimonio no solo son las palabras, sino los hechos que se pueden ver en una persona. Y el Señor mismo nos ha pedido a nosotros, a su pueblo, que seamos testimonios de Él. Así lo leemos en Hechos 1 al 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Estamos llamados, hermanos, a ser testimonios de lo que Dios ha hecho en Cristo. Y hay 5 formas en las que la Iglesia debería de dar testimonio. Vamos a pensar en esto seriamente, en 5 puntos. ¿Cómo podemos dar testimonio de Cristo? La Iglesia da testimonio cuando nuestra vida está separada del mundo. ¿Qué es esto, estar separado del mundo? No significa que nos vayamos, que nos apartemos de la gente, porque si nos apartamos de la gente no vamos a alumbrar a nadie, ¿no? El pueblo de Dios no puede ser un pueblo que viva aislado. Estamos llamados a estar en contacto con la persona y a dar testimonio con nuestra forma de obrar, con nuestra vida, quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Lo que significa estar apartados del mundo es no dejar llevarnos por la corriente ideológica que trae el mundo consigo. Que no nos dejemos llevar por las ferias de las vanidades, los escaparates que trae el mundo. El mundo trae muchas cosas para distraernos. Nosotros vivimos para Dios y por Dios. Él nos ha salvado, nosotros vivimos para Él, dando testimonio de que no tenemos nada que ver con la corriente corrupta de este mundo. El punto 2, ¿cómo podemos damos testimonio de Cristo cuando nuestra vida está dedicada a los intereses del Señor? Estamos llamados a comprometernos con su iglesia. Donde Él nos haya puesto, estamos llamados a formar parte de una iglesia, a formar parte de su membresía y a poner nuestros dones en servicio de la iglesia, para poder servir a nuestros hermanos, para crecer en amor los unos por los otros, para cuidar de ellos. Estamos llamados a comprometernos con el evangelismo, con proclamar las buenas nuevas, con hacer acciones directas que sean objetivas, que se vean. El amor no es algo romántico. El amor de Dios no es algo sentimental. El amor de Dios actúa. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos de una manera activa, que se vea que es real. ¿Estamos haciendo esto, hermanos? Damos testimonio de Cristo cuando somos fieles a la verdad. El pueblo de Dios se caracteriza
por ser un pueblo que no miente, que siempre busca y ama la verdad de Dios por encima de cualquier cosa. El pueblo de Dios no se miente entre ellos. Nosotros no nos mentimos entre nosotros, nos decimos la verdad. No que te llama el hermano para preguntar cómo estás y ves el teléfono y dile que no estoy. No, nosotros no deberíamos de hacer estas cosas. No, somos un pueblo caracterizado por amar la verdad. Dice Isaías en 63:8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Es una característica del pueblo de Dios. Los hijos de Dios han dejado atrás la mentira. Así fue en el caso de Juan el Bautista. ¿Nosotros daríamos nuestra vida por defender la verdad de Dios como hizo Juan? Es una pregunta dura, pero es necesario también que nos lo hagamos. Punto 4. Doy testimonio de Cristo cuando llevo en mi vida una conducta moral intachable. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo, en 1 de Pedro 1:6. Este pensamiento de la santidad lo tenemos que llevar a la práctica, porque es muy fácil. Los domingos todos parecemos santos. Venimos guapos a la iglesia, estamos muy bien. Cualquiera puede aparentar ser un cristiano en un culto. ¿Quién diferencia a uno del otro? La santidad de los hijos de Dios se ve de lunes a viernes, de lunes a sábado, mejor dicho. En el día a día estamos llamados a luchar contra el pecado de forma activa, a no conformarnos con lo que somos. Por último, doy testimonio de Cristo cuando somos columna y baluarte de la verdad, con todo lo que está relacionado con la piedad. Debemos de ser un ejemplo de amor a la Escritura, debemos de amar la palabra del Señor, debemos de amar el pasar tiempo con Dios en oración, debemos amar vivir esa vida piadosa que estamos hablando. Yo os animo a todos a que avivemos nuestro fuego espiritual, a que avivemos nuestros devocionales, que busquemos tiempo de pasar con el Señor, que deis trabajo a los pastores, que vengamos a la iglesia si no lo hacéis con una libretita, con un boli, que apuntemos cosas, que entre semana lo que leemos y no lo comprendemos que lo apuntamos, que vengamos a la iglesia y que le demos trabajo al pastor. Sí, démosle trabajo al pastor. ¿Qué es esto, pastor? He leído esto, no sé lo que significa. Eso es buena señal, eso es que hay vida entre semana. Necesitamos tener vida no solo los domingos, para el bien de nuestras almas. El mensaje de Juan el Bautista no dejó indiferente a nadie, pero jamás pretendió llamar la atención sobre sí mismo, todo lo contrario. Así el apóstol Juan nos lo indica en el versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista, como hemos dicho, vino para señalar el Mesías, para traer arrepentimiento a su pueblo, para preparar el camino del Señor. Porque el pueblo de Israel había perdido el rumbo. No eran los rituales lo que Dios demandaba de ellos. Dios quería un pueblo que realmente se arrepintiera y que cambiara. No era él la luz. Esto está claro, pues los versículos 4, el 5 y el 9 nos dicen quién era la luz. El Señor Jesucristo es la luz. Así como dice nuestro hermano el erudito Hendriksen, y cito, respecto a Juan, este último es la luz en un sentido secundario. Por eso solo le puede llamar antorcha que ardía y que alumbraba en Juan 5:35. Juan el Bautista testifica con respecto a Cristo como la luna lo hace del sol. La luna toma la luz del sol y por la noche podemos ver su reflejo. Juan no era el sol. Juan sería la luna en este caso, ¿no? Juan el Bautista vino para dar un testimonio fiel y objetivo del Mesías. Juan recibió directamente del Padre todas las indicaciones de cómo sería el Mesías. Porque el papel del Mesías es algo
Es lo más importante de la humanidad. El Salvador del mundo tenía que venir, se iba a hacer hombre y tenía que ser reconocido por su pueblo. En Juan 1:29 leemos como él dijo mismo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy grande esto. El Mesías iba a quitar el pecado del mundo. El Padre se lo indicó cómo iba a ser. En Juan 1:32-34 leemos: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, con su ministerio fiel a Dios, cumplió de manera única su trabajo, su papel de precursor del Mesías. Él fue el mejor pregonero de la llegada del Salvador. Él abrió la puerta para que entrase el Señor en escena. Y así lo leemos en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Aquí el apóstol Juan nos habla de Cristo como la luz verdadera. Esta es la luz genuina, la que eclipsa todo lo que está a su alrededor. Es la luz auténtica en comparación con la luz menor que era Juan el Bautista, la cual estaba viendo su pueblo, ¿no? El erudito y experto en el Nuevo Testamento Hans Conzelmann nos dice lo que significa bien esta palabra, fotizo en griego, y cito: la luz nos capacita para captar el mundo y dominarlo. Ver la luz es vivir. La luz trae libertad, liberación y esperanza. Es por lo tanto objeto de alabanza. Acompaña las manifestaciones divinas. Fin de la cita. El Señor Jesucristo, como luz, como esa luz verdadera, si el sol ilumina nuestras realidades físicas, los objetos que vemos a nuestro alrededor, el Señor no vino a hacer eso, porque eso ya lo hace el sol. El Señor vino a traer luz sobre nuestras realidades espirituales, a través de su palabra. Él vino a hablarnos de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El Señor Jesucristo es la realidad cumplida en el Antiguo Testamento. En Él vemos a ese Dios que acompañaba a Israel. Por el día era una nube de humo, por la noche era una columna de fuego. Él es la roca que acompañaba a Israel, de la cual bebieron en los tiempos de escasez. Él es el que vio el profeta Isaías en el templo rodeado de querubines y cantaban: santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Es Él. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice Pablo en 2 Corintios 4:6. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el creador. Él ilumina estas realidades. Como dice Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:14. Cristo nos trae la verdad divina de nuestra situación. Nuestros padres cayeron en una tragedia, nuestros primeros padres, quiero decir. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, trajeron la muerte espiritual y física al mundo. Por culpa del pecado hemos caído en la esclavitud del mismo. Por culpa del pecado el hombre solo hace, sin darse cuenta, practicar la mentira, la maldad, la violencia, contiendas, iras, injurias, adulterios. Eso es el hombre. El hombre se deleita
en el pecado. Eso es lo que vemos a nuestro alrededor. Sabiendo, como dice Dios, que todos los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero aún se deleitan en ellas y las enseñan a otros. Eso es lo que hacemos por culpa de nuestra ceguera espiritual. Cristo, con su palabra, con su vida perfecta de amor, de santidad práctica, de justicia práctica, dejó en evidencia lo que es el pecado. Todo lo que hemos hablado quedó evidenciado a la luz de lo que el Señor Jesucristo hacía. En su boca no se halló engaño. Él dio su vida por ayudar a los demás. Él amaba de forma perfecta. Él sanó a los enfermos. Nunca se halló engaño en su boca. Él amó al Padre de una forma real. Nadie pudo encontrar una falla en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para valorar esto, para valorar lo que es el hecho de que Dios viniera a la tierra, tenemos que pensar en cómo estaba el hombre sin Cristo, cómo estaba antes el hombre. Hay un historiador llamado A. Cagliani, que no he encontrado su nombre bien, de la Facultad de Historia de Buenos Aires. Él nos dice un resumen de lo que ha sido la historia del hombre. En los últimos 5.000 años de historia de la humanidad, solo hemos tenido 900 años de paz. Increíble, ¿no? 900 años de paz en 5.000 años. Se han firmado más de 8.000 tratados en los 35 siglos. Y contamos más o menos con 148 millones de víctimas por las guerras. Eso es el hombre. El hombre siempre ha querido pisar al otro. Es violento, lo sabemos. Solo tenemos que mirar alrededor. ¿Cuántas guerras no hay hoy en día? Es por culpa de la violencia que existe en el mismo corazón del hombre. Aparte de ese terrible hecho, no podemos olvidar, mirando hacia el pasado, las religiones que habían. Religiones paganas. En esas religiones, los hombres sacrificaban a sus hijos. Cogían a sus bebés, los cananeos cogían a sus bebés, los llevaban al dios, a Moloch, a Chiún, a Baal, y los ponían al fuego, en rituales de fertilidad, haciendo orgías, practicando el sexo con animales, algo detestable, brujería, hechicerías. Eso era lo que había por religión. Es algo terrible, una oscuridad total antes de que llegara Cristo. Y a día de hoy tenemos pues las dos grandes religiones más grandes del mundo, quitando lo que nosotros entendemos por la verdad, el catolicismo y el islam, que han creado un sistema de obras para hacerle creer al hombre que él puede ganarse el cielo, que hay que hacer una serie de rituales de buenas obras para que yo he hecho esto, Señor, yo pues me merezco que me salves. Yo he ayudado a los niños huérfanos, he estado en una ONG, he ayudado a las ancianas a cruzar la calle, ¿no? He hecho buenas obras, yo me merezco el cielo. Eso es un invento de Satanás. El estándar de Dios es la santidad perfecta. Es un nivel que nosotros nunca llegaremos a alcanzar. Dios demanda la perfección. Para nosotros es imposible salvarnos y satisfacer el estándar de Dios. Si no, en vano vino Cristo. Cristo vino y damos gracias por ello. Él vino y hizo una obra completa en la cruz para salvarnos. Si no, se hubiera quedado sentado en su trono y hubiera dicho, sálvese quien pueda. Si fuera así, si nosotros pudiéramos ganar nuestra salvación, pues nada, él se queda arriba y dice, bueno, ya os apañaréis. No es así. Él, damos gracias a Dios porque bajó y nos salvó. Dios nos sigue diciendo en este mismo versículo, con aquella luz verdadera que dice, alumbra, la luz que alumbra a todo hombre venía al mundo. Es maravilloso una vez que meditas en lo que Cristo es, lo que Él significa para el mundo sin que el mundo lo sepa. La gente rechaza a Cristo, rechaza su obra por norma general, pero os puedo decir que todo lo bueno que existe en este mundo es porque Cristo vino. Todo lo bueno que existe en nuestra sociedad
es porque Cristo vino y dejó enseñanzas para ello. Hay un libro muy bueno, escrito por James Kennedy, que se llama ¿Y qué si Cristo no hubiera nacido? Os voy a dar un resumen de lo que está escrito en ese libro y cómo estaríamos si Cristo no hubiera nacido. La existencia de los hospitales son muy necesarios, es gracias a la cosmovisión cristiana. Si la cosmovisión cristiana no se hubiesen creado los hospitales. La creación de las universidades, que son un pilar de la sociedad, han sido creadas por cristianos, las universidades. El capitalismo, la libre empresa, el gobierno representativo, la separación de poderes han venido gracias a la Reforma Protestante. Es algo que el mundo, somos capitalistas, tenemos, ¿no?, una visión de empresa, separación de Estado. Es gracias a la Reforma Protestante. Las libertades civiles, la abolición de la esclavitud fue gracias al cristianismo. La ciencia moderna, por ejemplo, tuvo su cuna en el cristianismo, de la cual salieron muchísimos científicos muy buenos, como Isaac Newton, Michael Faraday, Copérnico. Todos ellos tenían un trasfondo cristiano. Incluso el que ha descubierto el genoma humano, que es un gran descubrimiento, se ha descifrado el ADN, es cristiano también. En la época grecorromana, la mujer no valía nada. En la época de Jesús y antes de Jesús, la mujer no tenía valor, más allá de que era traer hijos al mundo. Los romanos tenían a su mujer, con la cual tenían los hijos, tenían concubinas, con las cuales se divertían, y aparte de eso, tenían los templos donde había prostitución sagrada. O sea, el hombre tenía 3 tipos de usos para la mujer. Cuando Cristo vino, Cristo dio dignidad a la mujer. Cristo le mandó al hombre a amar a la mujer como a sí mismo, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, a tratarla como vaso frágil. Eso hizo Cristo con la mujer. Cristo le ha devuelto su valor a los niños. Es algo muy triste, porque cuando he estado meditando, preparando el sermón en esto, en la época grecorromana, los romanos, las mujeres de los romanos traían su bebé y lo ponían a los pies del padre. Si el padre no le gustaba, tenían que dejarlo en la calle tirado o matarlo. ¿No sabéis la de miles y miles de bebés que han muerto porque simplemente el padre, ¿a qué me has traído? ¿Una niña? No me gusta, mátala. Así era, es duro, pero era así. Y Cristo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo nos enseñó a cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los desvalidos. Trajo lo que es el amor por el prójimo de una forma práctica. Nos enseñó a eso, a cuidar de las viudas, de los huérfanos. Cristo trajo un orden nuevo social y económico, donde el cristianismo, las enseñanzas de Cristo son que el que es trabajador tiene que dar lo mejor de sí mismo, hacerlo mejor, hacerlo todo como para el Señor. Y el que es jefe debe de cuidar de sus trabajadores. La honestidad y la integridad forman parte del cristiano, tanto del empleado como el que es el amo. Nuestro querido hermano, el pastor Miguel Núñez, tiene una frase que es muy buena y dice, ninguna sociedad se puede elevar por encima del Dios al que adora. Así vemos como la realidad es que los países más avanzados del mundo son aquellos que han tenido al cristianismo como base. Y no es mentira, Estados Unidos fue un país levantado por misioneros. Ahí están, son de los más ricos del mundo. Y en el dólar, en el billete del dólar, pone In God we trust, que significa en Dios confiamos. Alemania fue cuna de la Reforma, Inglaterra, ¿sí?
todos los países que fueron cuna del protestantismo son los más avanzados, los más poderosos en este día. Y en contraste vemos la pobreza de la India, por ejemplo, con los dioses paganos, o los países árabes. Cristo es el pilar de la civilización. Cuán grande es nuestro Dios. A día de hoy es triste, ¿no? Porque la sociedad va para atrás. En vez de acercarse a Cristo, quieren sacar a Dios de las escuelas. Lo sabemos. Cada vez el ateísmo se prolifera más, el humanismo. El hombre no se da cuenta. Y esto que os he dicho solo es un resumen. El libro tiene que ser increíble leerlo, porque da muchísimos detalles de cómo, si Cristo no hubiera venido, el mundo aún sería un mundo bárbaro, sería un mundo lleno de oscuridad. Todos los valores buenos y éticos y morales que tiene la sociedad es gracias a que Cristo vino. Qué triste la realidad del hombre sin Cristo. Ciegos, caminando, esclavos del pecado, sin rumbo, sin dirección, con un destino asegurado. El juicio final está esperando allí, porque Dios hará un juicio sobre todos aquellos que han rechazado a su Hijo. ¿Y qué es la condenación? La condenación no es otra cosa sino rechazar la luz de Cristo, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz y huían de él, demostrando su maldad. Pero aquellos que quieren alcanzar el perdón y la misericordia se acercaban a Cristo para ser perdonados y redimidos, y así es. Dios es amor y tiene misericordia de hombres ciegos y tercos como nosotros, y así nos lo enseña en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En esta mañana, si tú estás aquí sin el Señor, yo te pido que des un paso al frente, que dejes las tinieblas en las cuales vives, que salgas de la oscuridad, de esa oscuridad, que salgas del pecado, que acudas al Señor en arrepentimiento y fe. El Señor Jesucristo vino a pagar el precio que solo Él podía pagar. Él murió en una cruz por nosotros, el justo por los injustos. Él no se merecía el sufrimiento ni el dolor, pero lo hizo por amor al Padre, por amor a nosotros. Él pagó nuestra deuda para que todos aquellos que acudan al Señor en arrepentimiento y fe sean perdonados. Él murió, pero resucitó al tercer día y fue elevado al cielo, a la diestra del Padre, donde reina con poder, donde vendrá a juzgar el mundo, a este mundo que quiere y ama las tinieblas. Yo te pido que si estás hoy sin el Señor, replantees tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Seguirás caminando por el valle de sombra de muerte? ¿O seguirás la luz del mundo para por fin comenzar a vivir la verdadera vida que trae Cristo, la luz, el Salvador? Aún hay esperanza para ti si estás sin el Señor. Y para los que estamos, es un gozo saber que hemos sido perdonados y que estaremos con Él. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sumidos en esa oscuridad terrible, Señor, tú enviaste a tu Hijo para iluminar nuestras mentes, nuestro corazón, para salvarnos, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por la cruz, Señor. Yo te pido en esta mañana que tu palabra, Señor, nos haga valorar realmente lo que has hecho. Que te amemos más cada día, Señor. Que dejemos atrás
las cosas que nos separan de ti, Señor. Yo te pido por aquellos que están aquí sin ti, Señor, que tu palabra les haga pensar, que los quebrante, Señor, que les dé arrepentimiento. Sálvalos, Señor, que no se vayan de aquí sin arrodillarse ante ti, Señor. Te damos las gracias, Señor. Pedimos que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.